hacer una introducción lo más entusiasta posible con respecto a un tranvía llamado Deseo, mm, que es una obra de teatro ya clásica del siglo XX, de la escena del siglo XX, y voy a contarles un poco la prehistoria de un tranvía llamado Deseo y por qué razón es tan importante esta versión que veremos del National Theatre en el próximo fin de semana. Primero que todo hay que entender la época en la cual se hizo un tranvía llamado Deseo. Un tranvía llamado Deseo fue escrita por Tennessee Williams y fue estrenada en 1948 en Nueva York, dirigida por un inmigrante de origen griego que se llamaba Elia Kazan o Elia Kazan, como quieran pronunciarlo, protagonizada por un joven actor que se llamaba Marlon Brando y que lo disparó inmediatamente al masivo reconocimiento primero de la escena teatral de los Estados Unidos y posteriormente en las pantallas del mundo gracias a la versión cinematográfica que hizo el mismo Elia Kazan en 1951. La película de Un tranvía llamado Deseo es un clásico absoluto en la historia tanto del teatro como del cine, sobre todo del cine, porque la película la conocemos gracias al cine, porque la versión teatral, pues no existen registros, al menos conocidos, de la versión completa, en la cual Marlon Brando compartía escenario con Jessica Tandy. En la versión cinematográfica, Brando estuvo acompañado de la gran actriz inglesa Vivian Leigh, que había hecho la versión, el personaje de Blanche Dubois, uno de los personajes protagónicos de la obra, en Londres. Y finalmente se decidió por Brando y Vivian Leigh en la versión cinematográfica. Tennessee Williams corresponde a una tradición de la mitad del siglo XX en los Estados Unidos muy importante en materia teatral. Aquí hay que tratar de ubicarse un poco en la época para entender en qué consiste la ruptura, porque si uno ve la película en nuestros tiempos, en blanco y negro, con otro tipo de registros actorales, pues uno dice, bueno, ok, es una película muy importante y muy bella, pero creo que el verdadero valor es el momento de ruptura que representó un tranvía llamado Deseo, primero en términos teatrales y posteriormente en términos cinematográficos. Creo que esta obra instala y consolida el realismo dentro del teatro, dentro de la escena teatral. Recordemos una cosa que puede ser una verdad de perogrullo, pero no lo es tanto, y es el hecho de que el teatro, hasta bien entrado el siglo XIX, se escribía siempre en verso. El teatro era sinónimo de rima, era sinónimo de verso, es decir, el teatro cumplía una función alegórica desde los antiguos griegos hasta el teatro alemán, el teatro ruso, el teatro español, el teatro inglés del siglo XVIII-XIX. Pero fueron los escandinavos y después los rusos los que comenzaron a encontrar o a buscar la manera de que el teatro imitase a la vida y de crear eso que se ha dado a llamar tan comúnmente la cuarta pared. Es decir, que en donde está el telón de boca del escenario debería existir una especie de pared imaginaria en la cual hay una distancia entre el público y el espectáculo que se representa, de tal suerte que se vivía la ilusión de la representación. El público era una especie de voyerista que husmeaba los conflictos de los personajes sobre la escena y el escenario procuraba imitar la realidad. Entonces allí se empieza a hablar en el siglo XIX de un teatro realista que llega a su máximo esplendor histérico, por llamarlo de alguna forma, con el naturalismo, donde las obras de teatro pretendían suplantar la realidad. Entonces, esto llegó a su máxima expresión hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con autores como Ibsen o como Strindberg en los países escandinavos, y posteriormente apareció un señor importantísimo que parte en dos la historia del teatro, que se llamaba Konstantin Stanislavski en Rusia, quien acompañado de Anton Chekhov, del escritor Anton Chekhov, que era un médico, cuentista
muy exitoso cuentista que empieza a escribir obras de teatro, primero melodramas y después dramas de la vida real sobre la decadencia y las ilusiones de los personajes de la aristocracia en decadencia, de la Rusia decimonónica y de la Rusia que está a puertas de la revolución bolchevique. Chekhov escribió solamente 4 de estos dramas, pero Stanislavski los multiplicó en sus valores, por un lado, y por el otro lado, escribió toda una técnica de construcción de personajes, de cómo crear la ilusión de realidad a través de la representación. Esto sucedió a comienzos del siglo XX y los rusos crearon en el llamado Teatro de Arte de Moscú toda una revolución en la forma de imitar la realidad. Varios directores norteamericanos, estadounidenses, vieron el Teatro de Arte de Moscú cuando cuando el Teatro de Arte de Moscú viajó a Chicago en 1923 y luego se hizo un tour por los Estados Unidos y vieron este método extraordinario de actuación y comenzaron a estudiarlo. Algunos viajaron a la Unión Soviética, otros empezaron a leer, contrataron incluso a Stanislavski para que escribiera sus memorias, él lo hizo, se tradujo al inglés y Stanislavski se convirtió en un personaje muy importante. Tan importante que empezaron a crearse grupos de teatro alrededor del método de Stanislavski. Uno de estos grupos se llamó el Group Theater, que quedaba en las afueras de Nueva York, que eran jóvenes entusiastas, estudiosos del método, y de allí se derivó a lo que hoy por hoy se llama el Actor Studio, que seguramente ustedes habrán visto estos excelentes programas de televisión de entrevistas con el director del Actor Studio hasta hace algunos años, que se llamaba James Lipton, que hacía estupendas entrevistas con actores y directores del cine y del teatro norteamericano. El Actor Studio estaba creado por una señora que se llamaba Stella Adler, por un director, Lee Strasberg, y allí estuvo también Elia Kazan, el director de la obra de Tennessee Williams. Él conoció a Tennessee Williams. Tennessee Williams hay que tener en cuenta que era un actor, un escritor, un joven escritor que vivía en el sur de los Estados Unidos. Él era de Missouri. Y entonces Tennessee Williams se llama así porque Tennessee es un apodo que le pusieron y se quedó como Tennessee porque él era del sur y tenía acento del sur y comenzó a escribir obras de teatro hasta que escribe una obra que se llama The Rose Tattoo y posteriormente A Streetcar Named Desire, un tranvía llamado Deseo, que esta obra se presenta en Nueva York y causa, como les digo, un maravilloso impacto y se toma la decisión de filmar filmar la adaptación para la gran pantalla con Marlon Brando y con Vivian Leigh, como ya les dije. Esto hace pues que Tennessee Williams, que era un autor de escasos 34 años, se convierta en una estrella del teatro y sus obras, es una característica muy particular, sus obras eran concebidas para la escena, pero como estábamos en el mundo del realismo o estamos en el mundo del realismo, se consideró que estas obras eran perfectamente adaptables a la pantalla y muchas de las grandes obras de Tennessee Williams se inmortalizaron y llegaron a nosotros gracias a sus adaptaciones cinematográficas. No solamente El tranvía, que se ha hecho en varias ocasiones, tanto en el cine como en la televisión, y en el teatro, por supuesto, se sigue representando. Ahora les tengo una sorpresa de una actriz que nos acompañará esta tarde para conversar un poco sobre lo que representa poner en escena un tranvía llamado Deseo en Colombia. Pero esto vendrá un poquito más adelante. Les decía que las obras de Tennessee Williams empezaron a ser adaptadas al cine y, por ejemplo, La gata sobre el tejado caliente o La gata sobre el tejado de zinc fue una de las grandes adaptaciones hecha por Richard Brooks, o por ejemplo La noche de la iguana, que fue una película mítica en los años 60 dirigida por John Huston con una dupla, con una pareja de actores que fueron emblemáticos en los años 60 y 70, que fueron Richard Burton y Elizabeth Taylor. Tennessee Williams pues fue convirtiendo en una especie de leyenda. Él
y Arthur Miller son los representantes de esa gran revolución del realismo del teatro norteamericano de la mitad del siglo XX y que estaba revuelto por el candor ideológico de la posguerra y posteriormente de la Guerra Fría. Digamos que indirectamente Elia Kazan, el director de la obra de teatro y de la película, a pesar de que tuvo muchísimos éxitos y que la película se ganó Óscares, Marlon Brando ganó su primer Óscar por hacer el personaje de Stanley Kowalski en un tranvía llamado Deseo, pero comenzó lo que se llamó la era del macartismo y la famosa casa de brujas en la cual empezaron a delatar a los que tuviesen simpatías o nexos con el Partido Comunista o que tuviesen ideas de izquierda, estoy hablando del periodo de la posguerra, y Elia Kazan, para salvar el pellejo, delató a muchos de sus compañeros y cayó en desgracia. Cayó en desgracia entre el gremio porque se lo consideró un delator, ¿no? Hay una película donde actúa Woody Allen de Martin Reed que se llama El Testaferro, que cuenta un poco la historia de lo que representó con Elia Kazan, que si bien es cierto, pues uno tiene que separar la obra de un artista con sus comportamientos sociales. De todas maneras, hubo muchas personas en Hollywood ortodoxo que nunca se lo perdonaron, incluso cuando le dieron el Oscar, que se lo entregó Martin Scorsese y Robert De Niro, ya siendo un director anciano, hubo gente que chifló y protestaron porque se le hubiera entregado ese Oscar a toda una vida a Elia Kazan. Elia Kazan corresponde pues a ese periodo turbulento y Tennessee Williams, por el contrario, el dramaturgo, era una especie de autor a contracorriente. Medio alcohólico, homosexual declarado y de una vigor y de una potencia y de un desgarramiento en sus obras pocas veces conseguido en la historia del teatro universal. Es un dramaturgo que realmente se vuelve adictivo y muchas de sus obras, son muchas las que escribió, a pesar de que estuvo enfermo y que murió intempestivamente en situaciones un poco lamentables. De todas maneras, el teatro de Tennessee Williams no tiene pierde, incluso sus obras menores, repito. Creo que es un dramaturgo exaltado, apasionado, donde mezcla lo melodramático con la fuerza de la tragedia, donde creó arquetipos contemporáneos, donde creó personajes que son universos en sí mismos fundamentales y que hoy por hoy se siguen representando con igual entusiasmo a cuando se hicieron en el mediados del siglo XX, cuando se escribió esta obra y cuando posteriormente se representó. Tennessee Williams es un poco el equivalente del escritor sureño norteamericano como lo fue William Faulkner en la novela. Es decir, que sirvieron como adalides de toda una revolución formal y que tuvieron una estrecha relación con el cine. Tennessee Williams desde el teatro, William Faulkner desde la novela. Hay muchos novelistas norteamericanos que trabajaban en el cine, pero trabajan un poco desdeñosamente, un tanto como lo que ha sucedido hasta hace muy pocos años con la relación entre la literatura o la gente de cine con la televisión. Esto, por supuesto, estas fronteras ya se están borrando porque el mundo digital en el nuevo milenio ha borrado las fronteras a la razón o a la fuerza. Y es muy difícil hablar hoy por hoy de teatro, cine, televisión, streaming, plataformas, etcétera, porque el mundo de la tecnología ha transformado la manera de filmarse, la manera de grabarse y la manera de observar. El hecho de que tengamos toda la historia del cine en nuestra casa era impensable en los años 40 o 50, el periodo en el cual pertenece Tennessee Williams y sus contemporáneos. Yo me formé como hombre de teatro y disculpen que me ponga en primera persona, pero soy una persona que se ha movido entre el teatro, el cine y la televisión a lo largo de su vida y para mí ha sido muy estimulante ver esta transformación, porque yo me formé actuando, posteriormente dirigiendo,
pero el gran teatro, la gran tradición teatral en los años 70 y 80, pues uno la conociera a través de los libros o a través del cine, pero el teatro, o si uno no viajaba a Nueva York o a París o a Londres o a Moscú, pues o a Berlín, pues no tenía la posibilidad de ver directamente qué era lo que pasaba con la escena, porque si hay un distintivo del teatro es que el teatro es una representación en vivo en la cual hay una relación directa entre los espectadores y los actores que noche a noche representan estas obras. Los teatreros puristas o los teatristas puristas tienen mucha desconfianza a eso que se dio a llamar hasta hace poco tiempo el teatro filmado, porque se consideraba que el teatro mediatizado, que el teatro que se hacía a través de la cámara, como si fuera una película, le restaba esa potencia y esa energía interior que tiene la representación en vivo. Ahora una actriz nos lo va a contar con un poco más de detalle, pero quiero terminar esta primera parte de de nuestra charla introduciendo esto que hizo el cine con la obra de Tennessee Williams y lo que está haciendo o lo que están haciendo instituciones como el National Theatre londinense, del cual hemos gozado ya hace varios años de sus producciones para las pantallas de cine de todo el mundo, pero que no se trata precisamente del cine propiamente dicho, pero tampoco se trata del teatro filmado como se entendió en los años 50 o en los años 60. Por ejemplo, Peter Brook, que fue un gran director inglés, luego radicado en Francia, hizo adaptaciones de sus montajes teatrales en la Royal Shakespeare, por ejemplo, pero eran versiones cinematográficas de lo que él había concebido para el escenario. De alguna manera, lo que Elia Kazan hizo con un tranvía llamado Deseo fue lo mismo. Él hizo una versión teatral y luego hizo una versión cinematográfica. Pero las adaptaciones a la pantalla de los montajes teatrales siempre habían sido un tanto frustrantes, porque el teatro está concebido con un punto de vista que es como una suerte de plano general en el cual uno escoge lo que ve cuando va al teatro y cuando uno es testigo de las representaciones. Pero hoy por hoy ha habido una revolución tecnológica que permite estar casi como en el teatro en el cual se hacen las representaciones. Esta versión de un tranvía llamado Deseo que veremos este próximo fin de semana se hizo en temporada en uno de los teatros legendarios de Londres que se llama el John Vic, de John Vic, que está en el centro de Londres, en la zona que se llama el West End. El West End es donde están los mejores teatros, los teatros más importantes del gran repertorio teatral inglés. Y ahí en ese John Vic se hizo, bajo la dirección de Benedict Andrews, se hizo la versión que veremos en las pantallas de Cine Colombia de todo el país. Esta versión se hizo en el año 2014 y cuenta con la actuación de Gillian Anderson. El National Theatre es toda una institución, National Theatre Live, porque el National Theatre es el sistema teatral inglés que recoge a la gran mayoría de los teatros que los financian, los protegen, los estimulan, pero el National Theatre Live es el programa a través del cual las obras de teatro se graban y se distribuyen por todo el mundo y que en el caso nuestro, gracias a Cine Colombia, adquieren los derechos y podemos ver una selección de estas estupendas representaciones que se concibieron para el teatro, que se concibieron para la representación en vivo, pero que nosotros las podemos vivir con unas producciones impresionantes. Son realmente impresionantes en la medida en que no se sienten. Es decir, aquí hay una cosa un tanto paradójica. Las 20 cámaras o yo no sé cuántas cámaras que se utilizan para la grabación de estos montajes que aparentemente son grabadas en directo con público y durante una representación. Yo tengo mis dudas al respecto, pero hay que creerles. Yo creo que esto se graba en varias funciones y porque tienen un nivel de impecabilidad similar a lo que sucede con el Met,
en Nueva York, con la Metropolitan Opera House, que también Cine Colombia pasa sus producciones. Uno puede ver las óperas en condiciones impecables, ¿no? Son casi perfectas, y esa diferencia que hay entre las emisiones en vivo y las emisiones en diferido, pues prácticamente no se sienten. Uno pareciera estar viviendo ahí las representaciones con el público que está asistiendo a las plateas. Este tranvía llamado Deseo tiene una particularidad, y creo que es una particularidad además de todo el teatro inglés contemporáneo. Creo que el teatro inglés de todos los tiempos, pues es un motivo de orgullo para esta inmensa nación tener una tradición teatral tan rica, especialmente desde el periodo isabelino, y poder contar muy particularmente con dramaturgos como William Shakespeare. Pero los teatros ingleses no son solamente el teatro inglés o el teatro de los dramaturgos ingleses, sino que existe todo un sistema para la representación de dramaturgos de todas partes del mundo, y hay programas, incluso ha habido dramaturgos colombianos o latinoamericanos que van a Londres a instruirse y aprender las técnicas de escritura del teatro de la Gran Bretaña. Lo que quiero decir con esto es que un autor o un dramaturgo como Tennessee Williams, norteamericano, sureño por más señas, y que se lo represente con este nivel de contundencia, es muy especial. Pero ¿en qué consiste esa contundencia? Porque yo creo que buena parte de las personas que nos acompañan esta tarde seguramente han oído hablar de El Prodigio de Marlon Brando haciendo en el año 51 el personaje de Kowalski, o Kim Hunter el personaje de Stella, o Vivian Leigh el personaje de Blanche Dubois. Pero uno dice, bueno, pero esto ya llegó al nivel de la perfección. ¿Qué es lo que le aporta el National Theatre Live a la historia del teatro y a la historia del audiovisual en general? Es que es un montaje en el cual hay como una suerte de circularidad. Si bien es cierto, se conservan los elementos del realismo, si bien es cierto que los actores trabajan las técnicas de construcción de personaje dentro de la ilusión de la realidad, el montaje no. El montaje tiene en la actuación un elemento realista, pero en la puesta en escena hay un juego muy contemporáneo. Y creo que eso es una preocupación permanente de las producciones del National Theatre. Ver de qué manera se cautiva, se captura, se enlaza a un público tan audiovisual como el del nuevo milenio, como el del siglo XXI. El siglo XXI es un siglo con sobredosis audiovisual, donde en el teléfono, en el celular, en las pantallas de nuestra casa, los comerciales, en la propaganda que vemos en las calles, en los cines, en la televisión, en todas partes estamos viendo imágenes, 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 y es muy difícil sorprender. Recuerdo que Werner Herzog, el director alemán, decía, es que ya no hay nuevo que filmar en la Tierra, porque en la Tierra ya todo ha sido registrado. Pues yo creo que el National Theatre está luchando contra ese desafío, y yo creo que, a decir verdad, lo consigue, y consigue sorprendernos con montajes prodigiosos como la Medea de Eurípides, por ejemplo, o las obras de Arthur Miller, que las han hecho de manera fascinante, o adaptaciones de novelas que han sido clásicos del cine, como Frankenstein, que es todo un clásico de estas producciones del National Theatre. Y yo me atrevería a decir que dentro del gran repertorio de los mejores montajes que tiene el National Theatre Live es esta versión de Un tranvía llamado Deseo, que vamos a tener el gusto de ver este próximo fin de semana en la gran pantalla. Es increíble también el juego entre los primeros planos, los planos medios, el plano general en el teatro, y lo que es más interesante es la circularidad y el movimiento de la escena. No quiero adelantarles mucho,
Yo sé que hay gente que no le gusta ese anglicismo que se usa tanto ahora, no le spoileen lo que van a ver. A mí sí me gusta que me cuenten todo porque uno nunca se imagina las cosas tal cual como son. Pero bueno, respeto el misterio y la expectativa, pero sí quiero que tengan, por favor, la certeza de que lo que van a ver es un acontecimiento especial en la construcción de personajes, en la construcción de un universo entre la decadencia y el éxtasis. Es muy difícil describir la sensación de lo que es el teatro de Tennessee Williams con unos diálogos inmejorables y que yo, si a mí me ponen a resumir el estilo de Tennessee Williams, yo me atrevería a decir que es un autor que se encargó de convertir la decadencia en poesía. Son temas sórdidos, muy sórdidos, crueles, de los bajos fondos, de los bajos mundos, pero estos personajes adquieren una dimensión poética como pocos autores en la historia de la humanidad lo han conseguido. Me parece que Un tranvía llamado Deseo entonces es un acontecimiento único. Quienes no conocen la obra de teatro o las versiones clásicas audiovisuales, pues los invito a que los vean, pero sobre todo que vean esta prodigiosa adaptación que va seduciendo poco a poco. Es como una especie de avalancha que lentamente va creciendo y va creciendo hasta que llega a un éxtasis final inmejorable. Hace ya más de 20 años, si la memoria no me falla, todo esto lo estoy diciendo de memoria, así que no tengo aquí fechas precisas, pero la invitada que viene ahora de pronto me puede ayudar si es que tiene o mejor memoria que yo. Ella se llama Ana María Sánchez. Ana María Sánchez es una gran actriz colombiana a quien conozco desde los días en que llegó a Bogotá a probarse en la Escuela Nacional de Arte Dramático como estudiante y ha hecho una inmensa carrera como actriz y tuvo la fortuna de trabajar en el Teatro Nacional de la Castellana con Fanny Mickey en la versión de Un tranvía llamado Deseo. Yo me acuerdo que cuando se supo la idea de que se iba a hacer un tranvía y que Fanny iba a hacer el rol de Blanche Dubois, pues a todos los que nos movemos en el mundo del teatro nos parecía inconcebible y nos parecía muy extraño que Fanny se metiera a domar ese potro, pero lo hizo con creces y creo que fue uno de los montajes emblemáticos de Fanny Mickey en uno de sus teatros. Pero yo quisiera darle la entrada a Ana María agradeciéndole por supuesto que nos acompañe unos minutos aquí y que nos cuente sobre esta experiencia de montar un tranvía llamado Deseo, ella en el rol de Estela, Fanny en el rol de Blanche Dubois, Patrick Delmas en el rol de Stanley Kowalski. Buenas tardes, Ana María. Bienvenida a esta presentación de la emisión o de la proyección del National Theatre Live del próximo fin de semana. ¿Cómo estás? Hola, querido Sandro, pues muy contenta, muy feliz de estar acá y sobre todo para hablar de semejante obra tan maravillosa. ¿Cómo entraste a ese reparto? ¿En qué consistió el casting? ¿Por qué fuiste tú la elegida para ser la compañera de escena de Fanny Mickey? Pues la verdad no sé, yo creo que suerte de pronto porque sí castearon muchas actrices, me acuerdo, éramos como 8 eh, peleando esa vaina y yo estaba muy interesada. Yo creo que pocas veces hay un personaje que lo llame a uno de esta manera. Yo soñaba con estar aquí, con estar en esta obra, porque sentía que, como tú decías, este realismo y estos toques tan dramáticos y a veces con tintes incluso trágicos que tiene sobre todo al final la obra, mm, me iban a ayudar mucho como actriz. Yo decía, yo quiero encontrar y aprender mucho como de esta contención que esta obra requiere porque este tema, yo siempre sentía que este tranvía llamado Deseo es una obra que obliga al actor a estar, eso, muy contenido, es muy cinematográfica. Y tenía la sensación que si actuaba aquí yo iba a aprender mucho a actuar para cine. Y creo que efectivamente, pues me enseñó mucho esta experiencia.
Tú venías de trabajar con un director polaco que se llamaba Paweł Nowicki, que desgraciadamente regresó a su país. Bueno, allá está muy contento, pero que nos acompañó durante muchos años aquí en los teatros y que logró consolidar un elenco de egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y con Paweł montaron ustedes muchas obras, pero el tono y el registro de las obras que ustedes montaban con Paweł era otro completamente distinto. Era muy irreverente, muy provocador, de alguna manera esperpéntico, de un humor negro permanente, y hacer una obra como un tranvía, pues representaba todo un desafío. ¿Tus herramientas, tú crees que tus herramientas estaban listas para hacer este tipo de trabajo o el hecho de trabajar con otro director pues te ayudó a la construcción del personaje? ¿O cómo compararías ese teatro que tú hacías antes a el ejercicio de hacer esta temporada de un tranvía llamado Deseo? Sí, precisamente yo sabía que yo venía de unas herramientas mucho más arriba, mucho más teatrales, mucha comedia a veces, mucho teatro físico, eh, esto que acabas de mencionar. Y sí, yo creo que trabajar con Fabio en esta obra, que fue nuestro director Fabio Rubiano, y empezar a ver cómo estaba él manejando los elementos, ver a los actores también, a Patrick Delmas, a Fanny, como ir viendo cómo trabajaban, mm, pues me sirvió muchísimo. Y empecé a trabajar y a trabajar mucho porque yo sentía eso, que había una contención que todavía me faltaba. Y sí, me ayudó mucho exactamente eso, como estar con otro equipo. Pero fíjate que ahora que nombras a Fabio Rubiano, que para los que no lo conocen, aunque me imagino que aquí hay muchos entusiastas del teatro, pues Fabio Rubiano es uno de nuestros directores, dramaturgos y actores más representativos de la escena, de la televisión también y del cine también de nuestros últimos tiempos, pero sobre todo él se destaca como el director y dramaturgo del Teatro Petra, ¿no? Que ha creado obras que ya son clásicas del teatro contemporáneo colombiano como Labio de Liebre. Pero el teatro de Fabio Rubiano es un teatro también de un registro muy alto, como tú dices, ¿no? Es casi que un teatro esperpéntico, hijo del teatro del Ah, absurdo, hijo de fórmulas teatrales que son no precisamente realistas. yo ¿Cómo creo que él también abordaron? se estaba probando. Yo creo que Fabio también entró con los mismos nervios míos a la obra a ver cómo íbamos a coger ese toro por los cuernos. Pero hizo un gran trabajo. ¿Tú crees que el montaje que ustedes hicieron es un montaje realista? Es decir, ¿se respetó el registro de la obra o se hicieron concesiones? No, se cambiaron cosas, como, digamos, él le metió esta música, él metió una música con bandoneón bellísima, toda la obra con un grupo muy lindo que, que tocaba música argentina. Patrick cantaba tango en algún momento. mm, y había, en vez de póker, se jugaba dominó, cositas de este estilo, como cambios así, pero en el estilo de actuación sí nos exigieron muchísimo, trabajar súper realista todo y pequeño. Hay una cosa muy delicada en las adaptaciones de los clásicos del teatro, es que se tiende a contemporaneizarlos y eso es un registro y un desafío muy difícil de hacer porque a veces uno cuando pretende ser más inteligente que el dramaturgo, a veces fracasa en el intento casi siempre. En el montaje del National Theatre que veremos este fin de semana, es un montaje contemporáneo. Hay música de Jimi Hendrix, hay música de Chris Isaac, hay cosas de rock muy potentes y de pronto se regresa a un estado como de cierta atemporalidad, como que uno no sabe si esto está sucediendo en los años 50 o está sucediendo en el nuevo milenio. En el caso de ustedes, quisieron hacer una obra realista que se situara en Colombia o está situada en New Orleans, como es el texto original. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿O era mejor que no se supiera que sucediese en ninguna parte? Creo que no había un énfasis en el lugar. Sí teníamos vestuario un poco cincuentero, digamos que el look de la obra era un poco cincuentera. Y,
pero de resto todo como que trabajamos mucho, fue sobre los sucesos de la obra y estos personajes, qué pasaba con cada uno, cuáles eran nuestros conflictos reales. Por ejemplo, esta Estela, creo que es un personaje muy complejo porque parte primero como de un tema de sangre con su hermana, pero por otro lado un enamoramiento total de su marido y una relación, ambas súper complejas y súper difíciles y enfrentadas las dos porque este par no se pueden ver, Kowalski y Blanche. Entonces es ella en el centro como mi hermana, pero también mi marido con el que tengo, pues un marido que le pegaba absolutamente machista, una hermana que llega medio loca y que acaba también de tirarse la poquitica plática que había en esa familia, porque pues perdió Belrev, que era lo único que ella tenía. Entonces nos pegábamos, era como de todos los conflictos que tenía cada personaje y los desarrollamos al máximo, cada uno dentro de sus posibilidades. Ana María, tú has hecho trabajo de escuela y has sido maestra de actuación y sigues actuando y sigues activa en los distintos formatos que un actor puede trabajar. Eh, y conoces el método de Stanislavski. El trabajo que ustedes hicieron con Fabio para la puesta en escena de un tranvía llamado Deseo cumplía, digamos, los rituales stanislavskianos de hacer el trabajo de mesa, el análisis de texto, leer la obra en grupo y luego pasar al escenario para ir construyendo. ¿Cómo fue todo el proceso de construcción? Pues bueno, ahí sí me pego un poquito a ti que la memoria no es que sea tan exacta. Esto fue en el 2003, o sea, estamos hablando de 23 años atrás, pero creo que sobre todo se centraron mucho, y no sé si esto pasa siempre, en desarrollar mucho a Blanche. Como que era el centro del universo allí, que Blanche estuviera bien y Kowalski, como que ellos dos importaban por encima de todas las cosas. Mm. Entonces creo que se trabajó muchísimo sobre eso y con muy buenas indicaciones para el resto, pero casi todo estaba, lo que recuerdo es que estaba muy dirigido hacia allá. Y bueno, uno ahí como que se iba metiendo, como que iba trabajando, iba mirando que cómo iba complementando uno pues con la información ahí. Yo voy a contar una confidencia que no se le ha contado a nadie, pero ya que estamos en confianza y que las dos personas responsables o protagonistas del chiste, desgraciadamente ya no están con nosotros, pero me parece muy simpático con respecto a un tranvía llamado Deseo. Cuando se iba a montar la obra, yo estaba en México y fui a una comida con David Antón, que fue escenógrafo del Teatro Nacional durante décadas, era un colaborador muy estrecho de Fanny y uno de los más grandes escenógrafos del teatro mexicano, que hizo más de 600 escenografías de obras de todo tipo, óperas, zarzuelas, obras de teatro clásico, modernas, ballets, etcétera. Y cuando comentamos que se iba a hacer un tranvía llamado Deseo y que Fanny iba a ser la protagonista, él no lo podía creer. Dice, es que ustedes los colombianos todo lo quieren cambiar. Las obras ya están hechas y tienen sus características, pero ¿cómo se le ocurre a Fanny hacer de Blanche Dubois? ¿Es que está loca? Entonces uno queda con esa expectativa y con esa curiosidad, pero sobre todo la locura de Fanny me producía mucha curiosidad, pero sobre todo me producía más curiosidad era Patrick Delmas haciendo Kowalski. Y yo debo decir que la sorpresa fue muy grata en ese momento poder ver este reparto tan compacto y ver cómo se construyeron, a pesar de que tenían unas características que no son las del imaginario que uno tiene, pues por culpa de Marlon No, Brando y total. todo su equipo. Esto era otra cosa y me parece que fueron muy valientes en la manera en que como abordaron esos personajes. ¿No te Lo que parece? pasa, claro, es que ahí había una cosa muy, alguna vez lo hablé con Fanny porque para mí fue una sorpresa grandísima trabajar ahí y conocerla a ella desde dentro porque siempre me pareció un personaje muy especial. Y ella un día me dijo, yo tengo 72 años, pero quiero ser Blanche y soy la dueña del teatro. Entonces, ¿cuál es el lío? No puedo morirme sin hacer esto.
y tengo, y solo quiero hacerlo. Entonces yo le dije, pues está muy bien. Ella decía, mi sueño, mi gran sueño en mi vida es ser Blanche Dubois y yo tengo, o sea, tengo el teatro. Entonces todas como que seguimos su juego, le seguimos el plan y creo que armamos una cosa en medio de eso que tú dices, con un elenco muy disímil, muy raro, muy particular, una cosa muy interesante. Y yo creo que ella, en medio de eso, porque creo que ella sabía pues que no estaba en casting, pues tenía 72 y logró hacer una Blanche divina. O sea, Mm. tenía unas cosas muy lindas y creo que lo hizo. Sí, y yo creo que el hecho de que existiera ese aparente miscast, a que el reparto no correspondiera a la realidad de los personajes, eso le confirió al montaje otro registro, porque la obra como que se salía de lo realista y se volvió un poco gótica, un poco esperpéntica, ¿no? Un poco casi que farsesca, y eso le ayudó al montaje, porque no era una parodia, ¿no? No, la obra no es que se convirtiera en un chiste, la obra o el montaje tenía lo dramático y lo emocionante y lo conmovedor que tiene el texto de Tennessee Williams, pero al mismo tiempo había como cierta picardía, había como una especie de pilatuna permanente en todo el juego escénico, y esto es muy importante, como lo tiene el montaje a otro nivel, el montaje que veremos de los ingleses. Los ingleses están jugando también con el tono contemporáneo, es decir, actualizar a Tennessee Williams sin que pierda su esencia. Ese es un gran desafío que tienen o tenemos todos los que nos dedicamos a estas artes y que nos queremos enfrentar con los textos clásicos. No sé si te ha pasado con tantas obras clásicas que has montado en tu vida, de cómo jugar al respeto del autor y al mismo tiempo a saber jugar con él. Eso creo que con Pavel lo supieron hacer de manera excelente, con obras como Edipo, como Las Convulsiones, bueno, tantos textos que ustedes montaron, Hamlet. las obras de Molière, Hamlet, estaban dentro de ese doble juego, o me equivoco. Sí, lo que pasa es que yo de todos modos también siento que los clásicos se vuelven clásicos porque de alguna manera a través de los tiempos, pasen los años que pasen, siguen siendo vigentes. Entonces, es una manera como de entender de qué nos hablan y por qué hoy día eso que estamos contando sigue siendo vigente. Porque los temas son como, es muy raro, pero es como si la humanidad siempre estuviera así, como que no, no como no cambiamos y pasan los mismos problemas y los mismos temas de guerra y el poder y los mismos vicios humanos, entonces los clásicos eh, tocan los mismos temas, porque yo siento que ellos nos demuestran que la humanidad no es que haya avanzado mucho. Finalmente, Ana María, tú has tenido experiencias en el teatro, en el cine y en la televisión. La actriz protagonista de la versión del National Theatre es Gillian Anderson, que ha Wow. hecho cine y televisión y series estupendas. Casi todos los actores que están en el National Theatre son estrellas del cine y de la televisión, y en una época dentro de nuestro medio existía esa suerte de tensión entre el actor de teatro versus el actor de televisión versus el actor de cine, y me imagino que tú fuiste protagonista de ese tipo de tensiones, ¿no? ¿Cómo se vive hoy en día esas diferencias entre el teatro, el cine y bueno, ya no hablemos de televisión, hablemos del streaming o del cine o del audiovisual digital? Hay que inventarse las palabras en esta época porque todavía no se han terminado de inventar. ¿Cómo lo has vivido? ¿Mm? Pero ¿cómo? ¿Las diferencias qué? ¿Como en el tono de Eh, actuación o a qué te sí. ¿Te refieres? parece que actuar en el teatro es igual que actuar para las cámaras, o en qué consiste dentro de tu metodología las diferencias? Pues yo creo que depende mucho del género.
en el que trabajes. Por ejemplo, si en teatro estás en una comedia física, obviamente todo va mucho más arriba y obviamente si estás en un teatro para 700 personas, para 800 o 300, no es lo mismo que ir, por ejemplo, a La Maldita Vanidad, donde se hace un teatro súper pequeño que puede ser tan íntimo como el cine. ¿Cierto? Y en la televisión yo sí siento, bueno, como mm, que se trabaja un poco más como el comportamiento de los personajes, más que personajes, es como la función que cumple este personaje dentro de la historia. Entonces hablamos más como de rol. Está el malo, está el bueno, está la madre que sufre, pero son más como mm, generalidades, me parece a mí. Aunque ahora se está empezando a hacer, digamos, series y cosas muy interesantes para las plataformas que están más emparentadas con la actuación cinematográfica, donde puedes entrar y profundizar un poco más Ujú. que en las novelas que uno hacía normalmente, pues hace ratico. Pero Ana yo creo María, que sí, depende mucho, es como del género y del sitio donde vayas, sobre todo la diferencia entre teatro y audiovisual. ujú. Muy bien, Ana María, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Espero que nos acompañes este fin de semana para ver un tranvía llamado Deseo en versión Ay, inglesa. sí, Y antes de irte, te pediría que te quedaras unos minuticos para ver si hay alguna pregunta de los asistentes, alguien quiera comentar algo o preguntar algo. Con mucho gusto aprovechemos que Ana María está aquí, que no la tenemos al lado casi nunca. Entonces, no sé si hay preguntas.